Hola amigos de Geografía del Poder, bienvenidos a esta quinta conversación sobre temas de geopolítica y sobre los conflictos internacionales que están tomando lugar en el mundo. Recuerden que siempre estamos conversando ahora desde la ciudad de Chicago. Un poquito pueden ver que se ve muy bonita la mañana. Y el objetivo del día de hoy va a ser conversar básicamente sobre la caída de Siria. Es un tema recurrente en todos los medios internacionales en los últimos 4 o 5 días. La sorpresa que generó el colapso del gobierno de Bashar al-Assad. En nuestra conversación previa habíamos mencionado un poco sobre los factores que estaban incidiendo sobre la caída de Alepo, la movilización tipo Blitzkrieg que habían desarrollado muchos de los grupos yihadistas, que básicamente son reciclados de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Recordemos que en Siria tomó lugar una guerra civil muy larga que empezó prácticamente desde el 2011 y que realmente nunca terminó, aunque muchos de estos grupos de yihadistas habían sido eliminados o por lo menos neutralizados política y militarmente después de la intervención de Rusia en 2015. Esa intervención, como ustedes recordarán, fue muy exitosa, particularmente por las acciones de bombardeo estratégico que llevaron a cabo las fuerzas aeroespaciales rusas, más allá de la intervención terrestre que también hubo, particularmente de efectivos de fuerzas especiales. Lo sorprendente de los eventos que han sucedido en Siria es que el gobierno colapsó prácticamente en 12 días después de la intervención tipo Blitzkrieg de las fuerzas yihadistas. Y algo que también creo que es muy importante tener en consideración es que grupos y liderazgos que en su momento fueron considerados y que se supone siguen siendo considerados como terroristas por Occidente, particularmente por Estados Unidos, ahora ya están siendo reconocidos. El reconocimiento que están teniendo, particularmente como grupo de oposición a Bashar al-Assad, es muy relevante, porque recordemos aquella entrevista muy famosa que llevó a cabo Amy Goodman a el general Wesley Clark, que fue el general en jefe de las fuerzas de la OTAN a finales de los 90 y que estuvo coordinando prácticamente todos los esfuerzos de las operaciones militares de la OTAN en Yugoslavia. En aquella entrevista, si no recuerdo mal, esa entrevista debe haber sido en 2003, 2005, en ese periodo de tiempo, y él hacía referencia a eventos que habían tomado lugar en los altos mandos del Pentágono, donde él mencionaba que previo a la invasión a Irak ya se proyectaba la necesidad de llevar a cabo por parte de los altos mandos del Pentágono en aquel entonces, particularmente por el vicepresidente de George W. Bush, que en ese entonces era Dick Cheney, el proyecto de bombardear, atacar, destruir 7 países, como era el caso de Irak, de Siria, de Libia, de Yemen. Todos ellos están en conflicto y todos ellos pertenecen particularmente, igualmente Irán, ¿no? Que era la gran cereza del pastel. Pero todos ellos pertenecen fundamentalmente a los 7 frentes que lleva a cabo Israel. Es decir, eso también nos ayuda a entender un poco cómo el frente que abrió Israel en Gaza tras los atentados del 7 de octubre de 2023, pues quizás tienen mucho más que ver con esta proyección de fuerza, de poder político-militar de Israel para el control del Gran Israel, o la formación o la consolidación territorial del llamado Gran Israel. Evidentemente, donde tiene que haber una reconfiguración de la geografía política del Medio Oriente, consolidando a Israel como la gran potencia político-militar y económica de la región. En ese contexto hay que entender lo que está pasando en Siria. Entonces, tengan muy claro 2 cosas. Uno, el régimen de Bashar al-Assad colapsó prácticamente en 12 días.
digamos que ahorita tenemos varias lecturas sobre por qué se dio de esa forma. Una de ellas apunta a que Bashar al-Assad no estaba dispuesto a tener que combatir de nueva cuenta la guerra civil que pues ya habían combatido las diversas facciones políticas sirias y el ejército árabe sirio durante más de una década. Entrar en combate significaría pues de nueva cuenta un baño de sangre para el pueblo de Siria. Por otro lado, se está dando la lectura de que esto es una derrota estratégica para Rusia. Y aquí hay dos cosas que hay que tener en consideración. Número uno, si bien Rusia tenía, y hasta ahora se entiende que mantiene las bases militares, sobre todo la base naval de Tartus y la base aérea de Latakia, puede eso cambiar. Ya el gobierno ruso ya ha hecho declaraciones mencionando que las bases militares rusas podrían perderlas en caso de no llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno. En ese escenario no hay que perder de vista que Rusia se vería debilitado. Pero como ya habíamos mencionado anteriormente, el conflicto de Medio Oriente se encuentra ya conectado con el conflicto de Ucrania. Eso implicaría que si Rusia interviene o hubiese intervenido en el conflicto de Medio Oriente en Siria, necesariamente eso hubiese requerido de una expansión militar que a todas luces, bajo los eventos recientes, podríamos interpretar que Rusia no está dispuesta a llevar a cabo, porque eso no respondería a los objetivos estratégicos de la operación militar especial en Ucrania. Sin embargo, tampoco hay que perder de vista que Rusia, ya se ha reportado en estos últimos días, llevó a cabo durante 6 meses una serie de anuncios al gobierno sirio sobre las implicaciones de que estaban una cantidad importante de asesores militares ucranianos entrenando células terroristas yihadistas en Siria. Entonces eso también hay que tener en consideración, porque Rusia también lee algo como, bueno, si el gobierno sirio no tomó las decisiones y no tomó las acciones políticas necesarias para poder protegerse, pues Rusia no va a poder hacer mucho más, ¿no? Y es lo que ha demostrado. Le ha dado, digamos, este entendimiento, o lo que podríamos también leer como un acuerdo entre estadistas, el asilo político que tiene ahora el presidente Bashar al-Assad en Moscú, pero ciertamente Siria, al caer, lo que podemos esperar es la balcanización de Siria. Y aquí el elemento clave, y ese sería el segundo punto para hoy, es recordemos que tras el 11 de septiembre de 2001, Al-Qaeda era el gran enemigo de Occidente, particularmente de Estados Unidos. Quien hoy toma el poder en Siria son precisamente facciones terroristas que se derivan de aquella Al-Qaeda. Scott Ritter, este importante ex inspector de armas de destrucción masiva de la ONU, mencionaba hace un par de días, ¿no?, que no sería posible llevar a cabo una nueva o una siguiente conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001, porque el que se supone era el enemigo de Estados Unidos, pues hoy es aliado de Occidente, aliado de Estados Unidos en Siria. Es quien ha tomado el poder. Y no solamente eso, sino que desde algunos portales, bueno, pues, centros informativos del mainstream media como CNN, se plantea que son inclusivos, ¿no? Yihadistas inclusivos, incluyentes, con toda la parafernalia ideológica que eso implica. Entonces, solamente recordar que esos factores están tomando lugar. La caída ha sido muy rápida y coincido mucho con el análisis que planteaba el excelente canal, que también les recomiendo mucho, de Geopolítica Actual, en el sentido de que la respuesta de Occidente en el colapso de Siria
es la respuesta al misil Oreshnik. Recordarán que habíamos hablado un poco sobre el misil Oreshnik, las capacidades técnico-militares de dicho misil y la gran capacidad de destrucción que dicho armamento mostró en la respuesta que hizo Rusia. Y la respuesta de Occidente fue justamente eso, poder colapsar a un estado como Siria, que es un aliado clave para Rusia. También recordemos que en el 2015, cuando Rusia intervino en Siria, se decía que mucho de la intervención rusa respondía para evitar la expansión del yihadismo islámico desde Siria hasta el Cáucaso. Entonces también recordemos que Rusia ha tenido recientemente atentados terroristas provenientes de células extremistas en el Cáucaso. Entonces creo que esta situación lo único que hace es envalentonar y expandir aún más todo el tema de el choque de las civilizaciones. Choque de civilizaciones desarrollado por Huntington, pero ideado inicialmente por Bernard Lewis, el gran asesor en materia de política exterior y desarrollo del Medio Oriente, ya en los años 70 del siglo pasado. Ok, entonces bueno, ahí lo dejamos por el día de hoy. La caída de Siria nos tiene que hacer pensar mucho sobre lo que está por venir para el llamado ahora sur global y los retos que esto va a implicar en esta ya guerra mundial, que después analizaremos un poco en qué contextos parece ser que se empieza a trasladar hacia otros espacios territoriales mucho más sensibles. Hablaremos mucho sobre la frontera México-Estados Unidos. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Denle like, compártanlo, nos vemos después.